Gracias a Dios, un gozo vernos de nuevo. Bueno, ya había saludado a varios, pero es un gozo verlos a todos, hermanos, gracias a Dios que estamos aquí juntos. El título de la prédica de hoy cerramos la Epístola de Santiago, pero lo voy a decir desde un inicio el título de la prédica de hoy. Le puse así: el cristiano es un instrumento de restauración. Repito, el cristiano es un instrumento de restauración. Estaba platicando con una persona que no es creyente, es un hombre que no es creyente, y me decía él que era importante entender, dices que todos somos uno. Bueno, o todos, no decía que todos éramos uno, decía, pero es importante entender que estamos ligados, que de una u otra manera estamos tan ligados, decía él, y él no es creyente, me decía que si yo te hago algo a ti, dice, también me lo estoy haciendo a mí. Si yo te robo a ti, de alguna manera me estoy afectando a mí. Dice, y es lo que las sociedades no entienden, los religiosos no entienden, me decía, y no estoy de acuerdo en todo lo que decía, pero tiene mucha razón. Fíjense que estábamos estudiando una clase con el hermano, el pastor de la iglesia presbiteriana, hermano Eduardo, y nos platicaba algo así. Nos decía que las comunidades de Oriente son muy distintas a las comunidades de Occidente, porque las de Oriente ven a la comunidad como un todo, todos somos parte de la comunidad, y si Armando comete un ilícito, un delito, le afecta a toda la comunidad. Las de Occidente somos muy distintas, porque bueno, pues es tu bronca, es tu decisión, mi papá tomó una decisión, yo no tengo nada que ver. En la iglesia, hermanos, lo que mi hermano haga, pues a mí me vale, porque la verdad es que es su vida. Digo, a lo mejor no lo decimos así, o a lo mejor sí lo decimos así, pero ya no en la iglesia, ¿verdad? Y lo que esa familia haga de acá, bueno, es su problema. No nos vemos aún como cristianos, como una comunidad. Cuando Cristo dijo que somos el cuerpo de Cristo, somos piedras vivas, estamos íntimamente ligados los unos a los otros y somos sus hijos. Repito, mis hermanos, estamos íntimamente ligados los unos a los otros. No solamente estamos ligados a los que queremos, porque yo estoy ligado a mi esposa y yo somos uno, dice la palabra. Pero aún así estamos íntimamente ligados por la unión que tenemos en Cristo, y porque somos piedras vivas, estamos ligados los unos a los otros. No somos entes independientes cristianos, cada uno con su relación con Dios. Por supuesto tenemos una relación individual con Dios, pero todos somos parte de un cuerpo, al cuerpo que es la iglesia que Cristo rescató, y todos estamos unidos y estamos siendo edificados como piedras vivas. Dice la palabra, estamos juntos, estamos unidos. Al llegar a este punto de la epístola, Santiago lo va a enfatizar, hermanos, ¿saben por qué? Porque Santiago nos ha dado muchos mandatos, y le doy gracias a Dios porque nos ha dado mandatos, pero una y otra vez nos ha llevado a Cristo, Santiago. Y lo hemos visto, nos da mandatos, pero no podemos cumplir con ningún mandato si no es por medio de Cristo, si no miramos a Cristo, si no, nuestra fe no es genuina en Cristo. Como nos decía nuestro hermano Nelson, qué pesado es tratar de seguir a Cristo sin tener a Cristo. Qué difícil es tratar de seguir a Cristo. De hecho, qué imposible es tratar de seguir a Cristo si no tienes a Cristo. Y lo ha dicho Santiago una y otra vez, nos hemos enfocado en la epístola. La epístola habla de la fe genuina, y la fe genuina lo ha denunciado, lo ha declarado Santiago. La fe genuina da frutos de vida, pero la fe muerta, ¿de qué da frutos, hermanos? Lo hemos visto una y otra vez, da frutos de muerte. Ese rechazo de Dios, rechazo de la palabra de Dios, porque en su interior hay una pudredumbre de la cual padece todo el hombre. Los teólogos le llaman la corrupción total o le llaman la depravación total del hombre. Una persona niega, rechaza, no quiere estar a Dios cuando no hay una fe genuina. Te pueden decir, escucha lo que dice el predicador, lee lo que dice la Biblia, te dejan una tarea de estudiar en la palabra, y si no quieres es porque a lo mejor Dios está anunciando, denunciando, exponiendo una y otra vez, tu fe está muerta. Lo hemos dicho. Santiago nos dijo una y otra vez, es que no quiero estar con Dios. Dice, y Santiago nos puso ya el ejemplo. ¿Por qué Abraham obedeció? ¿Por qué Abraham llevó a su hijo y le dijo a Dios, no te voy a negar a mi hijo? Lo voy a sacrificar si tú quieres. Dice Dios, porque esa es una fe viva. Mira el resultado de una fe que confía en el Señor, porque él sabía, dice Hebreos, que aún Dios podía resucitar a su hijo de los muertos. Él sabía, tú me prometiste que por medio de mí, dijo Abraham, vendría una promesa de salvación a todas las naciones por mi simiente, por mi hijo.
teniendo 100 años, lo hemos visto, no hemos repasado esta historia, y dijo, yo creo. Y dice, la fe le fue contada por justicia. Dice Hebreos, dice Génesis 12, la fe de Abraham fue contada por justicia. Fue un hombre justo porque creyó en Cristo. Y esa justicia ahora lo lleva a hacer actos justos, obras justas, a estar en comunión con Dios, porque ahora hay una nueva naturaleza. Cuando esa persona cambia, ya no es pesado tratar de seguir a Dios. Claro que tienes tus luchas, pero ya sabes que amas a tu Señor. Ya no hay un rechazo abierto. Y cuando Santiago llega al final de la epístola, después que nos ha contado, no murmuren. Si dices algo, cúmplelo. ¿Se acuerdan que ya veíamos hace 2 semanas? Ora por otros. No menosprecies a otros, nos ha dicho Santiago. No te sientas superior a otros. Si estás sufriendo, dijo Santiago, tienes que estar gozoso. Si estás pasando por pruebas, gózate, porque es el Señor moldeando a Cristo en ti. Lo dijo Santiago. También nos dijo Santiago, si estás sufriendo, sufre pacientemente. Dice, porque va a llegar la venida del Señor, tus ojos mirando a Cristo, como lo hizo Moisés. Y nos ponía en Hebreos nos pone el ejemplo de Moisés. Dice, él mirando al invisible rechazó los placeres de este mundo, rechazó las riquezas de haberse llamado el hijo del faraón, pudo haberse quedado en el palacio. Rechazó, nos explica Hebreos 11, que rechazó esas riquezas terrenales porque vio unas riquezas mayores en Cristo. Lo explica Hebreos, él estaba mirando a Cristo y dice, y como viendo al invisible, tanto él junto con otros profetas que nos habla Hebreos 11, siguieron juntos a Cristo. Llegaron a la muerte, hermanos. Muchos de ellos, el profeta Isaías dice la tradición que fue aserrado a la mitad. ¿Qué hace que un hombre o una mujer dé su vida por un hombre que algunos creen que está muerto? La fe en que él vive. La fe en que Él es Dios, la fe que murió y resucitó y es mi Salvador. Hermanos, llega Santiago a cerrar, como bien me decía hace rato mi hermano Guillermo, Santiago cierra con broche de oro, porque dice, ahora entiende lo siguiente, tu fe si es genuina, no es una fe aislada de tus hermanos, es una fe en comunidad, es una fe en la que el de al lado te concierne. Mira al de al lado, hermano, y a lo mejor vas a decir, ay, pero te concierne su vida espiritual, hermano. Ah, caray, volteas a ver aquí el hermano y dices, no, mi hermano, volteo a ver a Armando, pero me concierne. Luego pelón, hermanos, no, yo lo vi entrar y dije, ay, Señor, sí es cierto. Y dije, bueno, no, nos concierne la vida espiritual de los que están aquí en la iglesia. Y somos bien individualistas. Ahora, para iniciar, déjenme decirlo así, Santiago, bueno, vamos a leerlo para que Santiago nos lo diga y vamos a ver a qué se refiere Santiago o por qué estoy diciendo todo esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 5, 19 al 20. Santiago 5, 19 al 20. Santiago 5, 19 al 20. Los últimos 2 versículos de Santiago. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Santiago 5, 19 y 20. Cada domingo en Santiago, hermanos, ya saben dónde está más o menos, ¿verdad? Bueno, los que usamos digital mayormente es más rápido. Los que usan todavía Biblia análoga, bueno, de papel, pues, nos tardamos un poquito más en encontrar las páginas. Muy bien, Santiago 5, 19 al 20. Dice así, hermanos míos, fíjense bien lo que va a decir Santiago. ¿Por qué les concierne a los demás? Dice, si alguno de entre vosotros, de usted, entre la iglesia, pues, entre los que están con ustedes de la comunidad, se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te ruego que dirijas esta prédica y que sea para tu gloria, Señor. No permitas que yo meta mi cuchara en esto, Señor. Trabaja tú, Señor. Predica tú a través de mí, que sea yo solo tu instrumento para que tú te lleves la gloria, para que tú te lleves el mérito. Que tu Espíritu trabaje en los corazones, Señor. Gracias, Señor, porque no estamos aislados. Gracias porque nos has llamado a vivir en una comunidad que se preocupa unos por otros, que ora unos por otros, que le concierne lo que pasa con el prójimo. Te ruego que nos guíes hoy, dirígenos hoy, y por favor, Señor, por tu Espíritu, danos pues este deseo de amarte y de amar al prójimo como tú nos has enseñado. Solo tú lo puedes hacer y te lo dejo en tus manos. Lo ponemos
para que tú lo hagas en tu nombre, Señor, y para que trabajes en nuestros corazones y en el corazón de esta iglesia. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Primero vamos, hermanos, voy a dividirlo en dos partes. Vamos a hablar primero de la persona, aquí está diciendo Santiago, de una persona que se aparta, está dentro de la iglesia, pero se aparta de Dios. Fíjense, lo voy a proyectar, aquí están los versículos, pero vamos a ver aquí el versículo 19, dice, si alguno se extravía de la verdad. Está hablando de alguno de entre ustedes que se extravíe de la verdad. Y en el versículo 20 dice, habla de un pecador en el error de su camino. Lo que está en corchetes son las palabras que yo añadí para que se entienda, ¿no? Es un pecador que se extravía o que está en el error de su camino. De esta persona está hablando Santiago, es el primero que vamos a abordar. Una persona que está en la iglesia o se va de la iglesia, pero el punto es que se aparta del Señor. Cuando dice este verbo se extravía, en griego es como decir si alguien se descarrila o se descarría o se engaña, o tiene un sentido así más o menos, como el de un laberinto. Un laberinto. Yo me acuerdo cuando era niño, bueno, ese sí lo hacen, hasta de lejos lo hacen, ¿no? Yo creo. Bueno, sí, está de volada. Pero a ver hermanos. A ver, háganlo así de lejecito. Ah, listo, dice el hermano. No, amén. Yo me acuerdo cuando era niño, a mí me gustaban los laberintos en los estos de dibujo de niños, ¿no? Me gustaba hacerlos, me encantaba hacerlos. Yo vi el laberinto y ahí veía unos circulares. Pues ¿saben lo que hacía cuando veía así lo de los difíciles? Me hacía para atrás, decía, no, este sí se ve muy difícil. Entonces empezaba desde atrás, de la salida, y entonces siempre encontraba el camino, ¿no? Fíjense, no, pues así ya no le fallaba. Fíjense, lo que está diciendo Santiago es que cuando una persona se extravía, está usando podríamos usar una metáfora de un laberinto. Anda en el error de un camino, por una ruta errada y va por un camino equivocado, chocando con todas las paredes. ¿Te acuerdas cuando hacías un laberinto y chocabas con una? Y no, yo me acuerdo mucho, porque me gustaba mucho, ya choqué con la pared. Y otra vez empezar. Bueno, así está hablando Santiago de un hermano, o bueno, mejor dicho, de una persona dentro de la congregación que anda chocando, anda errando, anda en un camino errado. Santiago dice, lo voy a decir en mis propias palabras, si ves a una persona de la iglesia extraviándose o apartándose de Dios, no la dejes. Si ves a una persona de la iglesia extraviándose o apartándose de Dios, no la dejes. Busca su restauración con Dios. Es muy común que digan, bueno, pues es chamba de los pastores, ¿no? Pero Santiago dice, esto le concierne a toda la iglesia. Esto le concierne a toda la comunidad de la fe. Esto le concierne a todos los hermanos. Si ves a alguien que se está extraviando del camino de Dios, no dejes a esa persona. Busca su restauración, porque te concierne a ti. Porque aún como lo decía una persona inconversa con quien yo platicaba en esta semana y me decía, lo que le hagas al otro, también te lo haces a ti. O lo que le dejes hacer de bien al otro, también te lo dejas de hacer a ti, porque estamos ligados. No entiendo un inconverso. Cuanto más los cristianos sabemos que estamos unidos en Cristo y somos parte de un solo cuerpo. Ahora, hay que entender primero qué es el extravío o el extraviarse de la verdad. Hay dos tipos de extravío según los teólogos, por decirlo así, o dos tipos de caminar por un rumbo errado. Dicen los teólogos, lo pongo ahí enfrente, extravío o un camino errado. Número 1, puede ser un extravío intelectual. Y número 2, puede ser un extravío práctico, es decir, un extravío de conducta. Tener un errado camino intelectual o tener un errado camino al conducirse o al actuar. A esto se refiere. El extravío intelectual entonces puede ser que te equivocas intelectualmente porque puedes desconocer la palabra. A lo mejor tu hermano o aquel que viene a la iglesia no conoce la palabra, no se ha dado la tarea ni siquiera de abrirla, o no se ha dado la tarea de conocerla, de estudiarla, solamente la conoce quizás, también puede ser superficialmente, o tú no sabes si el que se está extraviando en su camino tiene dudas y tú no te enteras. Mucho sucede, créanme que mucho sucede, y mis hermanos, atención, mis queridos hermanos, mucho sucede con los adolescentes, cuando están pasando a la preparatoria, hay maestros. Miren, mi esposa es bióloga y le doy gracias a Dios, pero hay unos biólogos que yo me acuerdo, los biólogos, parece que los biólogos los hicieron para tirarle a la Biblia, hermanos. Mi esposa no, obviamente, pero ella sí decía, pues, y ella me cuenta, maestros que tenían y se burlaban, ay, tú eres biólogo, pero de las que crees que Dios hizo el mundo, y se burlaban. Bueno,
Créanme que este engaño de Satanás, Satanás, el príncipe de este mundo, le llama la palabra, aunque está limitado en su actuar, está instigando todo el tiempo a sus, pues dijo Jesús, ¿no? Les dijo, es que lo quiero aclarar antes, Jesús le dijo a los fariseos, los fariseos le dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Y dice Jesús, no, ustedes son hijos del diablo, le dice Jesús. Y así les digo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. No, Jesús era muy duro, pero directo, ¿no? Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Sí, Satanás usa a los hijos de Satanás, por llamarle así, no porque los haya tenido, pero espiritualmente caídos, y a los que no están en Cristo, Dios Satanás, mejor dicho, los usa. Cuidado con los adolescentes, porque va a llegar momentos en que se van a empezar a preguntar, si no haces tu chamba de papá y mamá, ¿sí es cierto lo que dicen en la iglesia? ¿Sí es cierto lo que cree mi papá? ¿Sí es cierto lo que dicen que Dios hizo el mundo? Me suena maravilloso y mi maestro de biología es un hombre bien sensato y el maestro de ética y los maestros de 15 que otras cosas son hombres brillantes. Mi papá nunca se ha sentado conmigo a leer la Biblia y de hecho ni siquiera me ha resuelto dudas y tiene más sensatez lo que me dicen acá en la escuela. Cuidado con los adolescentes, de verdad. Ese fue un paréntesis, pero puede que un joven se esté extraviando intelectualmente porque empieza a tener dudas. Hay quienes dejan de creer. Recuerdo un joven que decía un día, me dice, no es de esta iglesia, yo ya no creo. Nunca creíste. Sí, es que no me digas que ya no creo, dejé de creer, nunca has estado en Cristo. Hay quienes son engañados o hay doctrinas falsas que Satanás está tratando de meter en las iglesias. El Nuevo Testamento está lleno de doctrina de la palabra de Dios en contra de muchas de las herejías de los tiempos de los apóstoles. Nos platicaba el otro día el hermano doctor Lagos, ahí andaba mi hermano doctor Lagos, nos estaba platicando el otro día que en el FBI, para ver si un billete es falso, primero examinan el billete verdadero, ¿no? Y lo analizan a profundidad. Y ya cuando conocen el billete verdadero, bueno, pues le vienes con un dólar falso. No, yo conozco el verdadero. Lo mismo pasa con la palabra. Si hay dudas, si no entiendes bien el evangelio, y yo le doy gloria a Dios por lo que decía Nelson, le doy gloria a Dios. Porque puede suceder, hermanos, y le doy gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en Nelson. Pero él mismo nos decía, hermanos, y aquí está de enfrente, hermanos, el tener un padre creyente me hizo creer que yo era creyente. Y era un peso horrible. Hasta que no entiendes el verdadero evangelio, no puedes denunciar el evangelio que está corrompido o el evangelio que no es en realidad un evangelio. Miren, fíjense lo que dice Efesios, lo tengo aquí enfrente, 4:14, dice, Pablo, preocupado por la iglesia de Éfeso, dice, para que ya no seamos niños seguidos, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y si ustedes notan, no lo voy a predicar el día de hoy, pero si ustedes lo notan, dice astucia de hombres, artimañas engañosas del error, detrás está Satanás. Por eso llega en el capítulo 6 a decir, ustedes pónganse la armadura de Dios, porque no tienen lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, las regiones celestes, hablando de demonios. Hermanos, no somos ocultistas, pero sí sabemos que hay un mundo espiritual al que luego nosotros, como creyentes, estamos bien dormidos cuando Satanás está actuando tremendamente en contra de la iglesia, de las familias, de los hijos, de los padres, de las madres, de los solteros, de los casados. Es necesario, mis hermanos, que le roguemos al Señor, si ves a un hermano que está alejándose de Dios, que tienes que orar por él, ir a buscarlo, porque quizás está extraviado intelectualmente, o es lo más probable, y también el extravío práctico, lo vamos a decir así, es actuar abiertamente en contra de la palabra de Dios. Actuar abiertamente en contra de la palabra de Dios. La persona puede parecer que no está extraviada intelectualmente en este caso. Es decir, puedes encontrarte con un cristiano. Gracias. Sí. Ahorita. Gracias. La diapositiva ya está. Ahora, actuar abiertamente, gracias, en contra de la palabra de Dios. Y la persona puede no estar extraviada intelectualmente. Quizás no rechaza la palabra de Dios intelectualmente, pero en la práctica sí la rechaza. ¿Entiendes? Este es otro tipo de desviación o de extraviarse, transitar un camino errado. Tú puedes tener aquí un hermano sentado, puedo tener aquí una hermana sentada, aquí una hermana, un hermano sentado, que conoce de la palabra, te habla de la palabra, sabe textos de la palabra, a lo mejor hasta más que tú, de esas que te sorprendes y dices, caray, pero su conducta muestra
que está extraviado de una manera práctica. En su práctica hay un error, está en el laberinto, va chocando con las paredes, y a ese nos llama también Santiago: ve y búscalo, porque esa persona está bien equivocada, está errada, pensando que está con el Señor, y sucede que está transitando un camino en contra de lo que él o ella dicen que creen. Su conducta no está de acuerdo a lo que conoce. Quizás, a lo mejor hay alguien que no conoce tanto de la palabra, pero lo que conoce tampoco le interesa o tampoco busca practicarlo. Está transitando por un laberinto y dando golpes contra las paredes. O a lo mejor es una persona abiertamente doble moral. Aquí en la iglesia tiene una cierta moral, una cierta reputación, y en casa o en otro lugar puede tener una doble moral, otros estándares. Aquí los de la Biblia, allá los míos, y yo sé que están mal, pero que no lo sepas, ¿no? Que no lo sepa ni mi familia, o que no lo sepa en la iglesia, o que no lo sepa, una mujer puede decir: no, mi esposo, que ni se entere, ¿no? Podría ser, o de hecho es común que haya una conducta de doble moral cuando hay una desviación o un camino errado, o de plano la conducta aparenta que no conoce a Dios. Me acuerdo que a lo largo de mi vida, en mi trabajo, encontré gente que era cristiana. Bueno, me decían: no, es que yo soy cristiano también. Me decían, no, o sea, como cuando sabían que yo era cristiano. Yo también soy cristiano, me dice. Y yo así, pero hasta trataba de ocultar mi cara de sorpresa, ¿no? Ah, gloria a Dios, era la cara de, no era de sorpresa, mi hermano, era de que le doy gracias a Dios. O sea, conocí gente, una vez conocí un joven que me dice: yo soy cristiano. No, pues qué bueno, y le di un abrazo, no, bien contentos los dos. No sabían nada de la Biblia. Dije: bueno, pues así es el nuevo cristiano, ¿no? Pues, sí. No, ya llevo años yendo a tal iglesia. Ah, ok, pues no labres, ¿no? Por dentro de mí dije: pues no labres nunca, ¿no? Porque le hablaba la palabra y se me quedaba así viendo, ok. Y luego llegó un momento en que me dice, tuve un tiempo de amistad con él, le gustaba que le hablara de palabra, pero yo decía: sí, pero también es que abrirla tú, mi amigo. Y ya tiene muchos años de eso. Y entonces, un día me dice que le gustaba una chica, una señora, casada, creo que estaba casada, y le digo: amigo, ¿qué dice la palabra? No, pues que no. Entonces tú tienes dos opciones: someterte a Cristo o someterte a tus deseos. Usted dice, ¿cuál quieres? No, es que quiero estar bien con Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es? No, pero no la quiero dejar. No, o sea, aquí no hay un camino doble. Estás extraviado de manera práctica y también de manera intelectual. Él pensaba que es las dos. Él pensaba: puedo estar bien con Dios, pero ahí pecando tantito. Él decía, ¿no? Y su conducta, y total que yo le dejé una tarea, le dije: mira, casi, bueno, no le dije: no vuelves a hablar. Bueno, a lo mejor sí, porque en ese tiempo era muy duro, según yo, muy puro, según yo. Y algo así le dije, como que: oye, pues si no vas a seguir a Cristo, pues no podemos, o sea, sí dice la palabra, con aquel que abiertamente actúa en inmoralidad, dice: con ese ni te sientes a la mesa. Entonces, bueno, yo le dije: mi amigo, ¿cómo crees? O sea, si rechazas a Cristo, mejor dicho, si vas con esa mujer, estás rechazando a Cristo. ¿Qué vas a hacer? Y me acuerdo mucho como la parábola del joven rico. Se puso triste y se fue. Terrible, hermano. Terrible. ¿Por qué sucedió esto? Porque ese extravío estaba mostrándole que estaba en un error intelectual y de conducta. Es decir, él ni siquiera entendía el evangelio. Ni siquiera sabía que una persona regenerada busca a Dios y obedecerlo, como nos ha dicho Santiago. Pero una persona no regenerada, inconversa, muerta espiritualmente, no entiende el evangelio y por eso su práctica está lejos de Dios. Jamás ha sido regenerado. Quiero detenerme aquí. Por supuesto, los cristianos luchamos con pecado. Tampoco vamos a decir: no, ya pequé y no soy del Señor. Probablemente sí, hermano. Bueno, no sé. Ya depende de cada quien. Pero probablemente, aquí no quise decir eso. Probablemente sí eres creyente, probablemente no seas. Probablemente eres creyente si estás luchando en contra del pecado. Si ya te entregaste al pecado, mi amigo, mi hermano, no, yo tengo ¿Se acuerdan que también Santiago ponía ahí una ilustración cuando tienes varios cuartos y no le quieres dar la llave de 2 cuartos de tu vida? Lo que quieras. Bueno, Señor, déjame de acá. Si estás consintiendo ese cuartito y de verdad no ha habido ningún tipo de arrepentimiento, no ha habido ningún tipo de perdón, no ha habido ningún tipo de dar la vuelta atrás, el arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Si no ha habido, en todo lo demás sí, pero en no. Mi amigo, mi hermano o mi amiga, no diría hermano ni hermana, te está enseñando Santiago que ese extravío
en realidad te lleva a la muerte, y es lo que vamos a ver justo después de este siguiente punto. Hay un extravío intelectual y muchas veces práctico, o la combinación de ambos, ¿no? Si estás extraviado intelectualmente entre lo que, según tú conoces de la Biblia, había una señora que me decía, un día llega y me dice, no, es que, bueno, en ese tiempo creo que ya es cristiana, ya es creyente, gracias a Dios, pero en ese tiempo dice, oiga hermano, ¿qué hermano? ¿Que Dios es extraterrestre? Híjole, ya llevábamos como un año con ella hablando de la palabra. Yo dije, no, había un extravío intelectual, pero gracias a Dios ella entendió después, pero al principio dije, y entonces por supuesto también un extravío en la conducta. Ahora, extraviarse, dice un teólogo llamado Peter Davis, pues, decía que extraviarse equivale a apostatar. Suena feo. A mi esposa cuando estábamos estudiando de esto me dijo, caray, no, ¿qué es apostatar? Porque me dice, a mí siempre me ha sonado como que es ya dejar la fe. Y le digo, sí, no, pues la verdad es que sí. Dice este teólogo, y es uno de los eruditos muy respetados de la palabra de Dios. Dice, extraviarse en este texto equivale a apostatar. Es decir, y él lo define así, es decir, rechazar la voluntad revelada de Dios, la Biblia, y actuar en contra de ella. Repito, hay dos elementos aquí. Aquí lo tengo enfrente ahora sí, si alguien lo quiere anotar o por lo menos ver enfrente de ustedes está. Dice, extraviarse equivale a apostatar. Esto lo dice Peter Davis, se llama. Es decir, rechazar la voluntad revelada de Dios y actuar en contra de ella. A lo mejor alguien dice por aquí, no, yo no soy un apóstata, o yo no soy de esos. Pero me acuerdo que me contaba mi esposa de una señora que tenía hijos, no sé si era de él, de un no creyente, vivía con él. No, y la señora además era cristiana. Bueno, ella decía que era cristiana. Hoy hablaba de la palabra de Dios, me estaba diciendo así, no, ella hablaba de la palabra de Dios y a todas nos hablaba de la palabra de Dios, pero vivía con su esposo que no era creyente, o no, mejor dicho, no era su esposo. Pues ya no sé cómo era. El chiste es que andaba con alguien que no estaba casado. Le dice Cindy, tienes que arreglar ese asunto, dice, porque pues Dios te pide que estés casada, ¿no? Pues la verdad es que la palabra de Dios dice, tienes que casarte. Bueno, si eres un creyente, si eres un cristiano, y estás aceptando la palabra de Dios, para ti cristiano no es una opción, ¿no? Si no eres creyente, bueno, puedes tener otro estándar, pero si quieres respetar a Cristo, si eres cristiano, tienes que entender que debe haber matrimonio, si no, esa relación es una relación de fornicación, dice la palabra. Entonces esta mujer que además enseñaba en la Biblia en la iglesia, le dice a Cindy, es que, o déjalo, le dice Cindy algo así, dice, es que no, dice, mis hijos ya lo ven como un padre. Yo le decía a Cindy, híjole, o sea que se preocupa más por lo que dicen los hijos que por lo que dice Dios. Una persona puede rechazar así la voluntad revelada de Dios y actuar en contra de ella. Por ejemplo, no tener gozo en las pruebas. Puedes decir, bueno, ¿esto qué? Estás rechazando la voluntad revelada de Dios que dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si no tienes gozo, no pienses que pues es que ahí cuando llegue, es que pídele gozo a Dios porque no es una opción para el cristiano. Tener por sumo gozo cuando os halléis en las diversas pruebas. Yo he hablado con varios cristianos, mis hermanos, se los voy a decir desde el púlpito para que le caiga la piedra a todos los que me lo han dicho. Y también lo que he hablado con Armando y decíamos, es que sí, lo hemos escuchado aquí en la iglesia. Les va a caer piedras, pero hermanos, es con amor. Muchos me han dicho, bueno, varios me han dicho, es que tengo depresión. Sí es cierto que hay depresión clínica, mi hermano Lagos y la doctora Paz me pueden enseñar de eso, obviamente. Pero hay muchos hermanos que están deprimidos porque no les salieron las cosas como ellos querían. O porque están pasando por una prueba, estoy deprimido. La Biblia no dice eso, la Biblia tu confianza y tu gozo está en Cristo, no en lo que esté sucediendo. Ahora, también les platico rápido una historia, había un pastor que vivía una doble vida. Nadie lo sabía, y tenía su novia y estaba casado, el pastorcito. No, sí, pastorcete, andaba ahí predicando y ay, perdón hermanos, pues es que hermanos, ahí andaba predicando y no, hay prédicas poderosas y tenía su novia y de repente le sale el asunto de que tenía su novia, no es que mi esposa me engañó primero, por favor. Cuando rechazas la voluntad de Dios y actúas en contra de ella, dice este teólogo, y creo que me parece muy correcto, te puedes considerar un apóstata, si es algo que lo haces conscientemente, constantemente. Ahora,
Dice este teólogo también, ya sea de manera voluntaria o puede ser engañado por otros, incluyendo a los poderes demoníacos, dice este hermano. Porque la idolatría hacia algo, hacia alguien de tu corazón, normalmente está instigada por espíritus satánicos, demoníacos. Ahorita que estamos leyendo, mi hermano Samuel y yo, los profetas menores, una y otra vez Dios a su pueblo les dice que los va a castigar, y se los repite, los voy a castigar Israel, Judá, los voy a castigar porque no andan en mis caminos, porque han adorado a los Baales, y la palabra Baal es una de las palabras de las que se deriva Beelzebú, o Baal-Zebub, o Beelzebú, que es Satanás. La palabra dice que detrás de toda idolatría está Satanás, mis hermanos. Entonces, Satanás y sus demonios están preocupados para que caigas en engaño y en un rechazo abierto y en contra de la palabra y con tu conducta. Y ese rechazo te lleva a un estado de corrupción moral, dice este teólogo, a menudo debido a la instigación del diablo, y esto aparece en el Nuevo Testamento. Tengo muchos textos aquí, pero como no es el tema de hoy, pero quería no quería dejarlo pasar, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, si ves a alguien que rechaza abiertamente la palabra de Dios, ve y búscalo. Este es lo que está diciendo Santiago el día de hoy. Estamos en comunidad, no digas que no es tu asunto. No digas eso, somos una comunidad, somos el cuerpo de Cristo. Si ves a alguien, ve y búscalo. Ese es el primer punto, es el punto importante que debemos recordar, mis hermanos. Porque puede ser que tu hermano esté aquí sentado hoy, o que tu hermana esté sentada aquí hoy, y puede que su corazón esté muy lejos del Señor. Dijo el Señor, ustedes de labios me honran, dice, pero su corazón está muy lejos de mí, dijo el Señor. Puede ser que alguien está aquí sentado pensando que es creyente, ya nos dio alguien testimonio, y le agradezco a Dios porque solamente Dios da luz para entender el Evangelio, y puede ser que esté muy lejos de Dios sin darse cuenta, porque hay quienes dicen, bueno, es que tengo este cuartito cerrado, ¿no? Nada más ya, de verdad que yo dejé ya todos, pero este cuarto no se lo puedo entregar a Dios, después, quizás, no pido perdón a Dios, no lo voy a cambiar, te está gritando este cuarto que no le perteneces a Dios. Porque si vas tu vida a Cristo, Él te va a transformar desde adentro. Te está gritando, te lo está diciendo Santiago, la fe genuina te tiene que transformar todo. Esta decisión, este cuartito que no le quieres entregar, que sigues cayendo una y otra vez, te está gritando, te está diciendo, no eres de Cristo. Yo desde aquí, hermanos, se los digo, no les puedo decir a nadie, hermano, si tú no quieres dejar algo en lo que estás cayendo una y otra vez, si no hay una lucha, si hay una lucha, gracias a Dios, estás luchando, estás buscando un consejo, estás buscando hermanos, o en el caso de las hermanas, estás buscando hermanas. Pero si no hay ese consejo, no eres de Cristo, no puedes ser de Cristo, nos lo ha dicho, y por eso cierra Santiago con broche de oro, porque dice, la fe tiene que transformarte. Y si ves un hermano que no es transformado en algún área intelectual o de conducta, búscalo, porque está perdido. Búscalo, porque está perdido. En la semana hablaba Cindy con una persona que decía, es que soy salvo. ¿Sí? Yo estaba también ahí al teléfono, ¿no? Y es que soy salvo. ¿Por qué eres salvo? Le dice Cindy. Porque pues yo recibí a Cristo y y yo diciéndole a Cindy así con señas, ¿no? Casi mostrándole versículos pero yo así callado, ¿no? Pero veía a alguien y le decía, y después yo hablaba con Cindy, le digo, es que mira, hay que orar por esta persona. Porque está confiando en una oración que hizo en un momento de su vida. Alguien la llevó y le dijo, es que ora por Cristo. No, sí, perdona mis pecados. No, sí, perdona mis pecados. ¿Crees en la cruz? No, creo en la cruz de Cristo. ¿Crees que murió por ti? Murió por mí, sí es cierto. Ok, óralo, díselo. No, pues ya se lo pedí, eres salvo. Momento, hermanos. La salvación es una prerrogativa de Dios y es una elección solo de Dios. Y si lo buscas de corazón es porque el Señor te buscó a ti. Nosotros llegamos a amarlo porque Él nos amó primero a nosotros. Y el punto 2 es entonces, el número 1 dijimos, una persona de la iglesia se apartó de Dios. Dijimos de la iglesia, no dijimos hermano, una persona de la iglesia, tú asumes que es cristiano, porque habla como cristiano, canta como cristiano, viene los domingos como cristiano, lo asumes, pero es una persona de la comunidad de la fe, por lo menos, hasta ahí sabemos. Y número 2, también dice aquí Santiago que un hermano o hermana de la iglesia, no el pastor o los pastores o los líderes, sino dice alguien de la iglesia, dice, le hace volver a Dios. Ahí es donde vamos al versículo otra vez, vamos a leerlo otra vez. Dice, hermanos míos, aquí está enfrente, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, y alguno, que se extravió, ya hablamos de él, dice, y alguno le hace volver, ahí estamos hablando de un hermano que va y lo busca, como el pastor que busca las ovejas, ¿verdad? Dice, fíjense lo que dice Santiago, con esto cierra la epístola.
sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, si eres tú y tú vas y buscas a un pecador, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Cuando yo estaba leyendo estos versículos, bueno, y preparándome para la prédica, siempre hay eruditos bíblicos que ven, hacen pues un trabajo de exégesis, de conocer o de descubrir lo que el significado original de la palabra, y que van hasta el idioma griego, ¿verdad? Por eso a veces cito el griego porque lo estudio y veo lo que dicen acerca de los comentarios en griego, y entonces yo aprendo de ellos y bueno, vengo y platicamos de ello. Pero en este punto estaba dividida la opinión. Decían, bueno, ¿a quién le habla Santiago? ¿A cristianos o inconversos? Y decían unos, y comentaristas bien respetados decían los comentaristas, está hablando de cristianos porque les está hablando a los cristianos. Mira, si alguno de entre vosotros, pues de la iglesia, dice, se aparta de la verdad y le haces volver, lo salvarás. Y entonces uno interpreta, no, la palabra salvar es le salvas la vida. Pero la verdad, mis hermanos, aquí está diciendo, salva su alma. Y su alma, psique en griego, está hablando de la parte intelectual y la parte espiritual. Todos los comentaristas y los eruditos coinciden en eso. Está hablando, salvas a la persona de la muerte. ¿Y cuál es la muerte segunda, mis hermanos? Dice la palabra de Dios. El infierno. El infierno. Entonces, ¿cómo? Dice aquí, hazlo volver. Un miembro de la comunidad hace volver del error. ¿Cómo es que lo salvo del infierno? ¿Cómo es que se salva del infierno esta persona si se supone que es cristiano, no? Si es cristiano, es una hermana, es un hermano. ¿Cómo se salva del infierno? ¿Cómo voy a salvarlo del infierno? Hermanos, decía el hermano John Piper, que es muy conocido, que estaba hablando con un cristiano que dejó a su esposa y se fue a vivir con una mujer. La dejó y se fue a vivir con ella. Ya llevaba un tiempo con ella. El hermano, cuando era pastor, el hermano John Piper es un teólogo y pastor, fue a visitarlo a su casa. Yo creo que la nueva casa de la mujer, ¿no? Y está platicando con él y le dice, si sigues viviendo así, estás en riesgo de irte al infierno. Y se queda la persona así como, si sigues en un estado de inmoralidad sexual, se lo dice abiertamente, que es en el que estás en riesgo de irte al infierno. Y aquel hermano que sabía de la Biblia le dice, a ver, hermano, entonces me está usted diciendo que se pierde la salvación. Le dice, no, te estoy diciendo que no la tienes. Te estoy diciendo que no la tienes. Porque no puedes vivir en inmoralidad, en este caso, en inmoralidad sexual, y ser hijo de Dios. Nosotros lo sostenemos. No existe tal cosa como un cristiano carnal. No existe tal cosa como un cristiano que alberga pecados y que vive en los pecados y que al mismo tiempo, pero soy del Señor. El Señor te transforma. Luchas, sí luchas, pero entregarte y repetir y no buscas ayuda y no quieres cambiar y rechazas, como dijimos hace rato, el extravío es rechazas la palabra y además en conducta también rechazas. O sea, no solamente rechazas lo que Dios te dice, sino en tu conducta también lo rechaza. Ante los hermanos no, ¿verdad? Porque aquí pues somos un pan de Dios todos los que estamos sentados. Amén, dice el hermano. Mira, no, pues el primero, un pan del Señor. Pero en tu conducta, cuando estás a solas, vamos a poner cuando estás a solas. Y me acuerdo que decía mucho el hermano, creo que era, Paul Washer, me gusta mucho escucharlo, también es muy duro. Y me gusta escucharlo porque te pone unas sacudidas, ¿verdad? Decía Paul Washer así, bueno, pero ¿qué es lo que haces a solas, no? Decía porque ante los que te ven es bien fácil. También platicaba con un inconverso y de otros temas platicaba. Y con un no creyente, hermano. Y no creyente, me decía él, esta persona me decía, mira, él me contaba de sus vivencias, ¿no? Inconverso. Dice, yo andaba con una chava, dice, no, llegaba la chava, impecable, dice, zapatillas, perfume, no, dice, impecable, se veía muy bien. Bueno, ok. Dice, no, se veía muy bien, y dice, a mí me gustaba, dice que un día llegué en su carro, dice, no, pues la vi por fuera el carro limpio, dice, me asomo para saludarla, dice, y ahí tenía lleno de, que vasos de esos desechables doblados y basura, dice, de verdad, dice, todo mugroso por dentro, dice el asiento de al lado lleno de cosas, así lleno de cosas. Ahora, si tienes tu carro así, pues bueno, hermano, no está hablando de eso, no voy para allá. Bueno, pero sí tampoco lo hagas, ¿no? Pero dice, yo creo que nada más su lugarcito, dice, estaba limpio porque se sentaba ahí, ¿no? Y le desempolvaba. Le digo, me dice,
Dice, lo que pasa es que me estaba tratando de vender una imagen. Le digo, ¿cómo? Dice, pues sí, dice, se presentaba muy arreglada, dice, pero él decía así, en su esencia no es. Le digo, sí es cierto. Pero yo aplicando a los cristianos digo, sí es cierto. Tú como cristiano te puedes arreglar, puedes limpiar, puedes por fuera, pero no es lo que eres. Puede ser que no es lo que eres. Puede que por dentro estés todo desordenado. Puede que tu cabeza esté en un extravío y abiertamente, y puede ser en un área, a lo mejor ni siquiera dices no en todo, pero puede ser un área en la que sí estás torcido. Puede ser una, la que tú gustes. Yo di el ejemplo de inmoralidad sexual, pero puede ser un montón de cosas. La que puede estar torcido. Buscar, estaba releyendo un libro que se llama Dioses Falsos, del hermano Tim Keller, y él dice así como, dice, el sexo, el poder, y no me acuerdo qué más decía, y la riqueza, dice. No, la riqueza sí, bueno, pero dentro del sexo hablaba del amor, de esa unión, o algo así, pero estoy apenas releyendo. Pero él llegó al corazón de los ídolos, desde el inicio, desde la introducción, mis hermanos, llegó al corazón de la idolatría. La idolatría, como hemos dicho, es idolatría que es impulsada por Satanás o utiliza tu carne que está en contra de Dios. Pero hermanos, es bien claro, hermanos, que la idolatría que tienes hacia algo o algo en lo que estás pensando todo el tiempo, a lo que le dedicas tiempo, a lo que gastas dinero, a lo que gastas tiempo, a lo que solo de eso puedes pensar, ahí estás torcido y ahí tienes un ídolo y ahí está actuando Satanás y ahí estás actuando tu carne terrible. Ahora dice Santiago, por eso repito mis hermanos, dice, salva a ese hermano, haz de volver de ese error, porque dice, salvará su alma de muerte y cubrirás multitud de pecados. Como decía el hermano John Piper, no es que vayas a perder la salvación, mi amigo, es que nunca has sido salvo. Por eso eres así. Por eso no lo puedes cambiar. Me acuerdo que alguna platicaba con alguien me decía, no, sí soy. ¿Y por qué? Porque lo soy, porque yo creí en Cristo. Pero es que tu conducta, mi amigo, tu conducta, la fe, lo vimos en Santiago, la fe te lleva a actuar de acuerdo a Cristo. A eso te lleva la fe genuina. La fe falsa te lleva a actuar en contra de la voluntad revelada de Dios. ¿Qué argumento puedes dar para decir que eres hijo de Dios? ¿Cuál? Porque la Biblia te grita por todas partes, no eres. ¿En qué te vas a escudar? ¿En qué te vas a engañar? Si no hay un deseo del Señor de transformarte, te está diciendo Dios, hijo, o bueno, hija o inconverso, ven a mis pies que no tienes la salvación. Por eso, mi amigo o hermano, mejor dicho, así hablo a los hermanos, si ves que una persona está apartándose de Dios, no lo dejes, ve tras él, porque dice, se salvará su alma de muerte, y dijimos que la muerte habla de la muerte segunda. Santiago no está hablando de que se vaya a morir por andar mal, está hablando de la muerte espiritual, mis hermanos. Ahora, salvará su alma no significa que tú la salves, sino que serás un instrumento de restauración en la relación entre Dios y los demás. Por eso decía, estamos en una comunidad en la que, hermano, no te duermas. Si ves, bueno, no al que estaba cabeceando, ¿no? Digo, no te duermas en general. Es que se voltea así mi hermano. Bueno, sí, ahorita no es cierto. No te duermas y se levanta la cabeza. Bueno, no te duermas en el sentido de que, de que si ves a alguien que se está extraviando, abre los ojos, porque puede que de verdad su camino del error lo esté llevando al infierno, sin él darse cuenta. Y él sigue pensando como la persona con la que lo da Cindy, es que yo de verdad oré, yo de verdad creí, yo de verdad creo. Pues sí, pero la conducta, tu actitud hacia Dios, tu rechazo en un punto te lo muestra. Si ves que esa persona Dios la puede salvar y Dios puede usarte a ti como un instrumento para la reconciliación con Dios. Dice 1 Corintios 3:9 que nosotros somos colaboradores con Dios. Así que adelante y ve tras de esa persona. No esperes a que un pastor, mi hermano, si te enteras de algo, no esperes, es que si el pastor, hermano, preocúpate, ora, es trabajo de todos como comunidad. Ahora, fíjate lo que dice. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador, o sea, tú no lo haces volver, le presentas a Cristo otra vez, le presentas el Evangelio. Es lo que hacíamos en la escuela dominical. Quienes vinieron a la escuela dominical, díganme sí o no, el simple hecho de ver a Cristo en la historia de José te da gozo. El simple hecho de verlo. Armando nada más nos está explicando, pero el solo ver a Jesús, mi hermano, los cristianos decíamos, gracias a Dios, te veo a ti, cada historia señala a ti, lo que Armando nos está diciendo una y otra vez,
Toda la Biblia apunta a Cristo, lo veíamos hoy y le agradecíamos a Dios porque poníamos en un hombre imperfecto como José, porque vemos que era un consentido, vemos que ahí se levantaba el cuello. Sí, fue pecador, pero la verdad es que Dios lo usó para mostrar a un mejor José, que es Cristo. Que es Cristo, en realidad está apuntando a Cristo. Entonces, cuando ves a Cristo, si tú vas a traer a un hermano del error, no lo vayas a reprender con bibliazos porque no vas a terminar en nada, ¿no? Bueno, en nada bueno vas a terminar. No le vayas a decir, mira, no eres como los de la comunidad cristiana que sí vienen, ¿no? No, tú ya ni vienes, ¿no? No, mi hermano, si vas a ir con alguien que se ha extraviado y anda en el error intelectual y de conducta, llévalo a Cristo. Es lo que hace a alguien volver, tú no lo haces volver. Y dice también, cubrirá multitud de pecados. Cuando habla la Biblia de cubrir multitud de pecados, habla de perdón de pecados. Para que lo vean, para demostrarlo, dice así el Salmo 32:1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, hermano, cuyo pecado es encubierto. ¿Te das cuenta que cuando buscas a alguien para presentarle a Cristo, para presentarle la obra de Cristo, no vas a decirle, qué mal andas, vas a decirle, necesitas a Cristo? Y es muy probable, si es una persona que está errada intelectual y en conducta, que no lo conozca, que se esté engañando y diga, sí es cierto, necesito ser esa persona de la que habla el Salmo 32:1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Y nosotros complementaríamos que en el Nuevo Testamento, por la sangre de Cristo, hermano. Por la sangre de Cristo. Qué bienaventurado es aquel que ha puesto su confianza en Cristo, porque nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo y ya no somos inculpados por lo que fuimos. Ya somos justos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice el Salmo 85:2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo tu pecado. Dice, hermano, que esta no sea una historia que digas que conoces, porque si eres cristiano sabes que es la historia del evangelio que a ti te ha salvado. Y si nunca te has puesto a los pies del Señor, si a lo mejor esta historia sigue siendo algo ajeno o repetitivo o que no tiene nada que ver contigo. Pero mira, dice el Salmo 103, como está, fíjate lo que hizo Dios con tus pecados. Eso háblalo. Si estás viendo que alguien se apartó, habla de esto, habla del evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz. Dice Salmo 103:12. De hecho, el hermano Tim Keller tiene un libro que habla de los salmos y le llama a los salmos las canciones de Jesús. Por supuesto, todo está apuntando a Jesucristo. Dice, como está de lejos el oriente, del occidente, así alejó de nosotros todas nuestras transgresiones. ¿Y cómo lo hizo? En la cruz. Sí, hermano, sí eres pecador, o sea, sí, tú es que estás lejos, sí, eres pecador, pero mira lo que tu Salvador ha hecho por ti. Mira lo que Cristo ha hecho, si tú crees en Él, por supuesto. Si Él pone esa confianza en ti, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, para su gloria, y no recordaré tus pecados. Este es el Evangelio, hermano. Este es el Evangelio. ¿Cómo borró Dios nuestras transgresiones? En la cruz. No echándolas debajo de la alfombra, ¿verdad? Porque las podemos echar debajo de la alfombra y que nadie sepa y que nadie vea. Dice, cuando vas a Cristo, Él borra tus transgresiones. No recordará más tus pecados. La idea de cubrir multitud de pecados, dice un teólogo, va de la mano con el hecho de salvar a la persona de la muerte. La expresión cubrir se refiere implícitamente a la acción de Dios al perdonar el pecado y apunta explícitamente a la expiación. Hay teólogos que dicen que la expiación, o lo definen así, que es como el cubrir nuestros pecados por la sangre de Cristo. Pero por supuesto esta obra de expiación va mucho más allá. Dice el teólogo Wayne Grudem, la obra de expiación habla de toda la obra que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Su sacrificio por nosotros. ¿No se sacrificó por sus hijos? Sí. Él como ofrenda del pecado se sacrificó por ti. La propiciación, siendo una ofrenda ante Dios para apaciguar el pecado, o apaciguar, mejor dicho, la ira de Dios contra ti. Me acuerdo que esta semana, hace 2 semanas, ya no me acuerdo, no sé si era con Rafa o con mi hermana Patti, estamos viendo un estudio, pero hablábamos de que, era con mi hermana Patti, me acabo de acordar, porque mi hermana Patti me decía, veíamos un texto en Salmo 105, creo que sí, que dice que Dios odia al pecador. Y mi hermana Patti dice, o sea, sorprendida, y no porque Dios lo odie, sino decía, qué duras palabras de Dios para el hombre. Pues sí, porque Dios está irado con el pecado, no es un Dios bonachón, está irado con el pecado. Y la propiciación lo que hace es poner a su Hijo Dios y apaciguar su ira, o mejor dicho, su justicia y su ira recae sobre Cristo. La ira que te tocaba a ti recae sobre Cristo.
y solo sobre Cristo. Es la maravilla de la expiación. La redención es otro concepto que habla, del cual habla la expiación. La redención es Dios pagando el precio de nuestro rescate. ¿A qué estábamos nosotros esclavizados, hermano? Al pecado y a Satanás, a los dos. Pues ¿por qué no podíamos cambiar de ninguna forma? Pues porque estábamos esclavizados. Si hay un pecado que te está esclavizando, pues no me digas, el Señor es mi Padre, porque no existe tal cosa como un cristiano así. Si hay un pecado que te está esclavizando, te está diciendo, todavía eres esclavo del pecado y de Satanás. Lo que Dios hizo en la cruz es pagar con la sangre de su Hijo el precio de nuestra redención. Y también esta obra de expiación habla de reconciliación. El hombre era enemigo de Dios y ahora por la sangre de su Hijo somos reconciliados. ¿Te das cuenta? Cuando vas y le hablas a alguien de Cristo, si esta persona se ha alejado, esta persona, si Dios permite, la reconcilia consigo mismo, la perdona, aleja sus pecados, cubre sus transgresiones, hermano. Entonces termino de esta forma, mis hermanos. Si ves a alguien cuya conducta no está de acuerdo al Señor, ora por esa persona, hermano. Busca a esa persona, busca ayuda. No asumas que es un cristiano. De hecho, si está en un pecado constante del que no puede salir y no está luchando, si no quiere luchar y quiere vivir y ha vivido durante años con esos pecados, mi hermano, ve y busca, porque puede que Dios te use como instrumento de reconciliación para que Dios salve su alma y cubra multitud de pecados. El cristiano, termino, y ese es el título de este sermón, es un instrumento de restauración o de salvación, podríamos decir, porque tú lo llevas a Cristo. ¿A qué personas ha puesto Dios en tu camino para que seas un instrumento de reconciliación y de restauración, hermano? No pienses que estás alejado de la comunidad, no pienses que es trabajo del pastor. Empieza a pensar que aún lo que a un hermano le afecta o a una persona de la iglesia le afecta, también te afecta a ti. No los veas como ajenos o alejados. Preocúpate por los que están a tu alrededor. La fe genuina te lleva al amor. Dijo Jesús en la parábola del samaritano. ¿Quién fue el prójimo del hombre que estaba tirado en el camino? Pues el samaritano. Porque el amor es así. El amor da su vida por otros. Si tienes un amor genuino, producto de una fe genuina, tendrás un interés genuino por los que están en la iglesia. Repito, si tienes una fe genuina, tendrás un interés genuino por los que están en la iglesia. Si hay desinterés por los que están aquí sentados, hay todavía un alto nivel de orgullo, de egocentrismo, del cual te tienes que arrepentir. Termino repitiendo. Si ves a una persona de la iglesia apartándose del camino de la fe y eres usado por Dios para que esa persona se arrepienta, serás instrumento que Dios use para traer salvación a esa persona y Dios cubrirá la multitud de sus pecados a través de la obra expiatoria de Cristo. Y Dios quiere usarte como un instrumento para su gloria. Vamos a orar. Padre, te agradezco por tu palabra, te agradezco por el trabajo que haces a través de ella. No nos dejes ser ajenos a lo que tu palabra dice. Si hay alguien que está extraviando, danos un amor genuino y real, ese amor como el de nuestro pastor que fue por nosotros y nos rescató, como el de Cristo, Señor. No nos permitas caer en el engaño de que somos individuos con decisiones individuales, independientes, y que no tenemos una relación directa con los demás, porque esa no es tu palabra, Señor. Enséñanos a vernos como una comunidad de fe, como una iglesia, como una congregación en la que estamos unidos por Cristo, y todo lo que atañe a las familias, a los hijos, a los padres, a los esposos, nos concierne a cada uno de nosotros, Señor. Danos un amor así genuino, Señor, no un amor egocéntrico o individualista, Señor. Y si has puesto gente en el camino de mis hermanos que están aquí, Señor, dales y danos interés por los demás, no solo por nuestros problemas, sino por los de otros. Y si vemos a alguien extraviado, enséñanos a orar por la salvación de esa persona, porque tú nos dices que alguien extraviado en su camino
puede ser salvado de la muerte, porque en realidad no es creyente. Te pido, no queremos juzgar a nadie así, pero tú lo estás diciendo, Señor. Te pido que si hay alguien así, también se examine, Padre. Si hay alguien aquí sentado, algún hermano o hermana, tú con poder y con tu espíritu haz que se examine en este momento, Señor, y que vea si es tu voluntad, y te lo ruego de todo corazón, que vea si es que sus pecados no le están diciendo que en realidad no es tuyo o tuya, que necesita ser salvado y necesitan ser cubiertos sus pecados por la sangre de Cristo. Porque sabemos que esto no es de tradición o de venir, esto es de que tú pongas una fe genuina y real que transforma las vidas. Te pido, Señor, que danos ese amor por otros para ir por aquel que se está extraviando, como tú fuiste por nosotros cuando vino tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y te agradezco tanto por tus palabras y por este tiempo, y bendice a mis hermanos y gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.